Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Bien, el contexto, para recordar un poco estos versos, el contexto es aquellos que viven de una manera desordenada. ¿Cuál es la manera desordenada? Que no trabajan. ¿Ok? Estamos diferenciando que una cosa es que no trabajen y otra cosa es que se hayan quedado sin trabajo. Alguien se quedó sin trabajo y a veces necesita ayuda y vamos a ayudarlo. Pero hay personas que son flojas, que no quieren trabajar, que tienen la oportunidad y aún así no trabajan y se andan, dicen, entremetiéndose en lo ajeno, en lo que no les importa, andan nada más andan ideando, haciendo sus ideas, sus rollos ahí haciendo en la iglesia, y decíamos, una persona que no trabaja, que no es activa, daña a su familia y daña a la iglesia. Entonces, cuando ya es hermano, ya lo llamamos, lo exhortamos. O sea, recuerden que exhortar es animar. Hermano, mira, trabaja, porque mira, en el trabajo tú desarrollas tus habilidades, tú te vuelves una mejor persona, tienes satisfacción de tus fuerzas, cómo gastas tus fuerzas, cómo gastas tu energía. Pero dicen, pues sí, pero Dios me bendice y pues Dios sabe mi necesidad y dice que las aves no siembran ni cosechan y aún así el Padre Celestial las alimenta. Entonces, pues yo soy el ave del Señor y el Señor me da y cosas así. Ok. Entonces, cuando ya lo tratamos de poner en el orden a esa persona y no quiere, entonces dice ahí, a ese señalarlo. Dice el lenguaje actual, aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta para que le dé vergüenza. Recuerden un versículo de 1 Corintios capítulo número 15 que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, hermanos, lo malo se pega. Se pega. Por eso dice Pablo que nos apartemos de esas personas. ¿Sabes por qué? Porque lo malo se pega, se aprende fácil. Tú dejas a tu hijo que se junte con alguien que dice malas palabras y al rato tu hijo en tu casa empieza a hablar de esa manera. Y tú dices, oye, ¿por qué hablas de esa manera si yo no hablo así? No, pero en la casa de fulanito así hablan y no le dicen nada. Y dices, no, bueno, pues ahí en su casa, pero aquí en mi casa, no, aquí no vas a hablar así. Y ahí como que tu hijo así como que, bueno, aquí no hay libertad. No hay libertad de expresión. Entonces, dice el versículo 15, pero no lo vean como enemigo. O sea, no es un gentil, no estamos hablando de que alguien que tenlo por gentil y publicano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que está en un desorden y hay que decirle, oye hermano, por favor, agarra la onda. O sea, no se trata de que, a ver dónde la logras, diciéndole, Señor, no me des, ponme donde hay. No es así, o sea, trabaja, el trabajo es de Dios. Sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano. O sea, esto es muy importante, hermanos, cuando hacemos un juicio. Esto es muy importante. Si tú tienes un puesto de autoridad, una de las cosas importantes en un puesto de autoridad es que no te creas más. Tú no eres más que nadie. ¿Ok? No eres más que nadie. O sea, yo no soy más que tú. En el sentido de que, no, pues yo estoy aquí porque, pues yo soy más que tú, o yo tengo mejor inteligencia, o mi IQ es mejor que el tuyo. No. Pero sin duda en un puesto de autoridad, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti? Que si tú estuvieras en esa posición, con un hermano, que anda desordenado, que tiene un problema, y tú estuvieras en esa posición, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti? Con cosas despectivas, como cierta gente, que no quiero decir nombres, pero bueno, o sea, no agarran la verdad, o sea, la verdad no entienden. Entonces, ¿y eso qué es? O sea, a veces la autoridad es difícil. A muchos les gusta mandar, pero la autoridad debe de entender que no solamente es eso. No solamente es mandar y que diga, tú haces esto y tú haces lo otro, tú levanta eso y tú allá y tú acá. Sí, es parte de. Pero otra parte de la autoridad, hermanos,
es la misericordia. ¿Qué cosa es misericordia? ¿Que pases por alto las cosas? ¿Que te hagas de la vista gorda? No, no. ¿Qué es la misericordia? Que te pongas en el lugar de la otra persona. Y eso es bien difícil, porque muchas veces pensamos que si somos un poco tolerantes o somos misericordiosos, somos débiles. Y no es así. Vean a Jesús, nuestro maestro es el mayor ejemplo de eso. ¿Qué pasó cuando estuvo la mujer encorvada en la sinagoga? Y dice que era día de reposo. Él sabía que en día de reposo ellos pensaban que no, ellos decían que no se podía sanar. ¿Y qué hizo? La sanó. Y dijo el fariseo: 6 días hay para que vengan y sean sanados. ¿Por qué en el 7º día vienen aquí a ser sanados? Guarden el día de reposo. ¿Y qué le dijo Jesús? Hipócrita. Porque tú vas y agarras tu asno y lo desatas y lo llevas a beber en día de reposo. Dice, esta hija de Abraham no merecía ser. O sea, si tú estuvieras enfermo y estás de gravedad y es la única vez que vas a ver a Jesús, pero es día de reposo, ¿no quisieras misericordia? Eso es misericordia. Entonces, ¿quién es mayor autoridad, Jesús o el fariseo? Entonces, es que en el punto del mundo, el que tiene mayor autoridad es el que es más cruel. Y no es así. En el punto de Dios no es así. Por eso dijo Jesús, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Eso nos deja algo importante de cómo es la autoridad. La autoridad no es ser gritón. Y muchos piensan así, no, gritón, aquí solamente yo mando y si te gusta, si no, vete. No, o sea, no debe ser así. La autoridad es que yo sepa ponerme en tu lugar. Que tú también tienes problemas y yo también tengo problemas. Yo también tengo temores. Yo también tengo pesar. Yo también me enfermo. Yo también a veces me siento mal. A veces te levantas de la cama y no sabes qué te pasa, ¿no? Y te sientes mal. Entonces, no, es que eres flojo. Es que eres flojo, por eso no vienes. No, es que en verdad, pastor, me siento mal. O sea, no pude venir porque la verdad no me siento bien. No, a mí no vengas con eso. Porque yo así lluevo, te trampagué, yo vengo. Bueno, está bien. Pero eso no es la medida. ¿Te das cuenta? O sea, eso es parte de ser autoridad. Y a veces eso es difícil. Por eso dice aquí, no lo tengan como enemigo. No lo tengas como enemigo. O sea, tú ves que sí le hablamos, pero ya que salga yo contigo y que eso, pues no. O sea, porque oye, pues dicen gratis hasta la catedral, ¿no? Pues sí. Entonces este hermano, no, pues se entera que va a haber una reunión y pues me pego. ¿Por qué? Va a haber que comer. Por eso dice, con ese hombre, que no se junten, pero es tu hermano. Pero es tu hermano. ¿Okay? Aquí la palabra señalarlo significa marcarlo. Marcarlo. Hace referencia a 2 cosas. Número 1, literalmente no juntarse con ellos. No tener ninguna amistad, ningún negocio con ellos. Y otra cosa que aquí se menciona es que no podían ser partícipes de las fiestas ágapes. ¿Sabes qué es eso? Eso se menciona en Judas, que son manchas en vuestros ágapes. Antes de la cena del Señor, se hacían comidas. Por eso Pablo regañó a los corintios diciéndoles que si no había casas donde comieran y bebieran. Porque lo que pasaba era que comían con las fiestas ágapes, se emborrachaban y después pasaban a la cena del Señor ya borrachos. Pues no, o sea, no, o sea, tenían que las fiestas ágapes era un momento de regocijo entre iglesia y después pasaban a la comunión. Eso quiere decir que ellos no podían ser partícipes de esas fiestas. Por eso dice, ahí se señalenlo. Porque ese hombre nada más se quiere aprovechar de la misericordia de la iglesia. Pero ¿cuál es el objetivo de esto que parece cruel? ¿Cuál es el objetivo? Avergonzarlo. Aquí la palabra avergonzarlo significa que él
respete una orden. Que él respete una orden. La vergüenza debe producir tristeza o tal vez enojo, pero sin duda habrá una reacción. Puede reaccionar con hostilidad una persona así. Es decir, que se porta indiferente, no le importa, ay, si se creen mucho, ay, como si ellos no pecaran y cosas así. Se pueden comportar de esa manera. Y si alguien reacciona con hostilidad, hermanos, estamos hablando de que esa persona sabe que tiene un mal, pero se resiste a dejarlo. Una persona que tú le dices, oye hermano, mira, con respecto a este punto, yo creo que no es, y no sé si se enoja, si sale un punto de como de enojarse, como de retarte, lo que él está demostrando es que eso es verdad, pero que no lo quiere dejar. O puede reaccionar de otra manera. La otra reacción es de ser alguien que quiere seguir a Dios. Te voy a decir, sí, hermano, sí. Y sabes qué, ora por mí, ayúdame. Yo de verdad os he querido, pero no puedo. Es verdad, o sea, así lo dice Eclesiastés. Ay del solo, porque cuando cayere, ¿quién le levantará? Pero cordón de 3 dobleces, no fácil se rompe. Entonces sí, a veces necesitamos de un amigo, necesitamos de un hermano. Pero todo depende, hermanos, de cómo reaccione la gente. No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Es como alguien que se cae del barco y pide ayuda y tú le avientas el salvavidas. Pero él no toma el salvavidas. Es como, ¿qué más puedes hacer por él? Hay gente que de verdad no quiere ser ayudada. Y tú quisieras con el alma salvarlos, pero no quieren ser salvados. O sea, hay gente que tú las quieres hacer entrar en razón, que tú quieres que esa persona crea en Cristo, que le crea a Dios, tenga fe, y no puedes hacerlo. Lo único que puedes hacer es exhortarlo y orar por él. Pero hay gente que en verdad no quiere a pesar del error en el que se encuentra, no quiere. Entonces, hacer vida social, hermanos, con una persona impenitente, mientras la congregación lo está indisciplinando, es un intento de conducirlo al arrepentimiento, puede arruinar lo que la congregación trata de hacer. Es decir, cuando la congregación disciplina a alguien, pero no lo expulsa de la iglesia, sino que lo disciplina y lo sienta, una de las cosas que genera es que, pues obviamente como gente curiosa queremos enterarnos qué hizo, ¿verdad? El punto no es enterarte qué hizo, porque a lo mejor te enteras. El punto es para qué te enteras. ¿Para qué te quieres enterar? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? ¿Para condenarlo más? O sea, imagínate pero imagínate que lo disciplinaron porque se robó las ofrendas. Se robó las ofrendas. ¿Tú cómo reaccionarías a eso? Ay, no. Qué gran pecado. O sea, acuérdate cuando te robas el cambio de las tortillas. Eso es lo mismo. Nada más que él, pues fue una cantidad más grande. Pero es lo mismo. Pero te das cuenta, la gente que es así como que se cree muy así aferrada, piensa que a él no podría caer en eso. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces quiere decir que ¿cómo lo juzgo? Bueno, si ya lo disciplinaron, pues guarda tu corazón en el sentido de que, bueno, a lo mejor te enteras, a lo mejor no. Si no te enteras, pues total, nada más dile, hermano, sea lo que sea que hayas hecho, no me interesa lo que hayas hecho, ¿sabes qué? Luego viene gente conmigo y me dice, pastor, yo tengo mucho pesar en mi corazón, fíjese que lo que yo he hecho está muy, muy mal, me siento sucio. Y yo le dije, ¿le pediste perdón a Dios? ¿Ya te arrepentiste? Sí, pastor, bueno.
Entonces, confía en Cristo. Estudia la palabra. No me interesa tu vida. O sea, si Dios ya te perdonó, ¿yo qué? ¿Yo qué? Obviamente los asuntos deben tratarse de acuerdo al grado que se van dando. Cuando ya el asunto afecta a la iglesia, es necesario que nos enteremos qué pasa para tomar una medida. Pero cuando es una persona aislada, muchas veces conviene no enterarse. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros como personas nos cargamos de esos problemas y tratamos de solucionar la vida a todos y no podemos hacerlo. No podemos. Yo no puedo solucionar tu vida porque yo no vivo contigo. Yo no soy tu corazón. Yo no soy el corazón de la otra persona. O sea, es que pastor, mi esposo de verdad se porta bien feo. O sea, no me deja, o sea, me deja venir a la iglesia, pero la verdad, o sea, no es vida con él. ¿Qué hago? ¿Me voy? Yo le digo, pues no, hermana, la Biblia dice que si tú estás en la iglesia y él consiente vivir contigo, pues no lo abandones. Ay, no, pastor, pero no sabe cómo es la vida con él. Pues no sé, no lo sé, pero lo único que sé es que tú lo elegiste. Sí, no lo sé, o sea. Entonces, hay muchas cosas así, hermanos, que a veces conviene enterarse y conviene que no. ¿Por qué? Dependiendo a dónde nos vamos, o sea, ¿para qué vamos a enterarnos? Mucha gente se quiere enterar para tener armas contra esa persona. Y cuando a mí me toque estar en ese lugar, yo le refute que pues él hizo. Entonces, hermanos, no podemos verlo como un hijo del diablo, uno que ya apostató, no. Sino que es un hermano que anda desordenado, que es rebelde. Ahorita me acuerdo de una anécdota de dos niños. Y su hermano es mayor, ya tiene como unos 10 años. Y tiene una hermanita como de unos 4. y se zumbaron al grande. Y vio a la niña eso y se va a esconder a mi oficina. Y le hace, si no digas nada porque mamá le está pegando. ¿Ah? Entonces me hace pensar en eso. No deja de ser su hermano, pero sabe que ahorita anda el chicote suelto. Entonces así a veces como que sí nos debemos ser. O sea, cuando disciplinaron algo, no es para que te alegres, es para que no, pues andan en el chicote suelto, pues mejor me alineo, ¿no? ¿Ok? Entonces, hoy en día, pues en nuestra sociedad, que alguien no tenga trabajo es algo muy común. Y hasta lo vemos de que, bueno, hay que orar por él. Pero Pablo lo ve como que si hay alguien que no tiene trabajo y no quiere ni piensa en buscarlo, está pecando y es digno de una reprensión muy fuerte. Está agrediendo la doctrina de Cristo. Entonces, vámonos por la parte final. Terminamos esta carta. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La iglesia de Tesalónica, hermanos, tan fuerte en muchos aspectos, había estado atormentada por la persecución, las falsas doctrinas, el miedo y el pecado. Pero, hermanos, la manera en que la iglesia se muestra firme y en la esperanza es que anda en orden, esperando en Cristo, trabajando. Cuando dice Pablo, esto es escrito por mi propia mano, ¿qué implica esto? Bueno, cuando Pablo dictaba una carta, era un tipo de letra. Muchas veces estuvo con él, por decir, Lucas o Marcos, también fue un escribano de Pablo. Es interesante porque cómo pudo escribir Pablo en una mazmorra. Y luego tenía un problema de los ojos. ¿Te imaginas cómo escribió cartas? Se ve que tuvo un escribano, pero al final de la carta, para saber si era de Pablo, Pablo escribía algunas líneas. Entonces se distinguía el cambio de letra.
Y entonces, por eso dice, esto es escrito por mi propia mano. Esa frase Pablo mismo la escribió. Aunque tal vez fue un escribano el que escribió toda la carta, él al final de la carta él escribe y era un sello de autenticidad, de que esa carta efectivamente era de Pablo. Esta era una práctica común por la que ellos podían distinguir con facilidad cualquier carta falsificada de las que eran verdaderamente escritas por Pablo. La carta termina, hermanos, como ocurrió con la primera, con la bendición familiar que usaba Pablo. Entonces, hermanos, otra cosa para culminar esta carta. No hay congregaciones perfectas. También Tesalónica tenía sus errores. Era una gente que estaba insegura acerca de los cristianos que habían muerto, si iban a vivir o no, dónde estaban. Muy fácilmente se habían sentido inquietos, asustados cuando vieron el rumor de que el día del Señor ya había llegado. Tenían miembros ociosos a quienes se tuvieron que disciplinar. Pero es una iglesia que estaba creciendo en la fe y en el amor a Dios. O sea, el hecho de que estemos creciendo, hermanos, no quiere decir que no tengamos problemas. Tú ves esas iglesias en internet donde ves a un pastor y predica, no sé, 200 personas, 300 personas, 1000 personas. Lo que yo me veces cuando veo ese tipo de videos o ese tipo de pastores me pregunto, ¿cuántos problemas surgirán ahí? Porque donde hay seres humanos hay problemas, hermanos. Si nada más tú en el grupo de alabanza o en el grupo de iglesia infantil tienes a 10, tienes a 15 y los problemas que se arman. Yo nada más ahí en la iglesia, yo tengo a 40 ovejitas y luego se arman varios problemas. Imagínate tener 1000. No hay iglesias perfectas, hermanos. Hay iglesias que tratan de llevar el orden. Y que muchos salen con su desorden. Que salen con que tienen un amante, con que se emborracharon el día anterior, con que le golpea a su esposa, con que la señora o la esposa pues se salió de su casa así de buenas a primeras, se fue con su mamá y no se quiere regresar, se llevó a los hijos sin su permiso, los va a sacar de la escuela y ahora quítamelos. Este cuate ya no le pasa, ya no le da gasto, le dijo que trabajara, que porque era una huevona. Problemas así, hermanos, en verdad. Jóvenes que andan con las del mundo o con los del mundo. ¿Qué haces ahí? Pues advertirles. Pero si tienen un ministerio, pues te vas. Ok, hermanos. Les voy a dar 10 minutos para pasar a la próxima clase. ¿Ok?